Hay una ciudad que arde en sermones, hogueras y rumores de castigo, y a pocos kilómetros, una casa casi en silencio, donde un hombre delgado afina una frase sobre el alma. La ciudad es Florencia. La casa, la villa de Careggi. El hombre se llama Marsilio Ficino. Vista desde fuera, su vida parece tranquila. Sacerdote, canónigo, médico de letrados y anfitrión de banquetes filosóficos. Sin embargo, cuando oscurece y las voces de la ciudad se apagan, ese hombre escribe cosas capaces de inquietar a papas, de consolar a príncipes y de sostener a estudiantes que temen perder la cabeza entre libros. En su mesa se mezclan nombres que rara vez se sientan juntos sin conflicto. Platón, San Pablo, Hermes Trismegisto, Tomás de Aquino, Jesús de Nazaret o Plotino. Para algunos, eso parece un intento temerario de mezclar agua bendita con pólvora. Para él, es la única forma honesta de vivir todo lo que ha visto, leído, dudado y rezado. Marsilio Ficino traduce manuscritos que llegaron cruzando un mar de guerras. Toca el laúd para aliviar una tristeza que él mismo diagnostica como saturnina. Recibe cartas de media Europa. Le piden consejos sobre el amor, el miedo, la muerte y la fe. Mientras tanto, Roma lo investiga por magia, y Florencia escucha a un fraile que pide quemar aquello mismo que sostiene la vida de Marsilio. Entre el fuego de las plazas y la luz de las lámparas de Careggi, la existencia de este hombre se sostiene sobre una línea muy fina. Una palabra suya, mal interpretada, puede convertirse en acusación. Un párrafo suyo, leído en voz baja, puede cambiar la forma en que alguien entiende su propia alma. A eso se dedicó, a eso apostó su vida entera. Capítulo 1. El hijo del médico y los libros prohibidos. Figlain Valdarno es un punto pequeño en el mapa de la Toscana. A mediados del siglo XV es un lugar de paso entre el campo y la ciudad, con huertos, talleres, casas modestas, y en el horizonte, la presencia constante de Florencia. El 19 de octubre de 1433, en una de esas casas, nace un niño al que llaman Marsilio. No nace en un palacio, pero tampoco lo hace en la miseria. Llega a un hogar de profesionales, con un padre que ha conseguido algo valioso en aquella época, la confianza de los Medici. El padre se llama Diotifeci d'Agnolo Ficino. Es médico, y no un médico cualquiera. Trabaja para Cosimo de Medici, el hombre que domina la política florentina con una mezcla de dinero, redes y sutil diplomacia. Ser médico de Cosimo significa moverse cerca del centro de decisiones, escuchar cosas, saber quién enferma y quién no, y conocer los temores físicos de los poderosos. Diotifeci no es un gran señor, pero se sienta a veces junto a ellos cuando la fiebre sube o el pulso se desordena. La madre, Alessandra, aparece menos en los documentos, como ocurre con casi todas las mujeres de su tiempo. Los cronistas la describen como una mujer con cierta clarividencia o intuición aguda. Es fácil imaginarla sosteniendo la casa, organizando remedios, escuchando los rumores que llegan desde Florencia, y pendiente del marido y del niño que empieza a crecer en medio de ese pequeño torbellino doméstico. La casa de los Ficino funciona también como consultorio. Es un espacio mixto. Entra un campesino con un dolor que arrastra desde hace semanas, una mujer con fiebre, un anciano con el cuerpo desgastado. Hay estanterías con frascos, plantas colgadas para secar, morteros y telas manchadas por sangrías. El pequeño Marsilio ve todo esto desde abajo, primero desde su cuna, y luego desde un rincón donde se queda quieto mientras el padre explora gargantas, palpa vientres o escucha respiraciones. En ese entorno, las palabras médicas forman parte del lenguaje cotidiano. Humores, bilis, melancolía, sangre corrompida. El padre habla de Galeno y de Hipócrates como si fueran viejos maestros de la casa. Marsilio aprende que el cuerpo es algo que se puede leer, como un texto caótico que el médico intenta descifrar. A la vez, las oraciones acompañan muchos tratamientos. Se reza un salmo mientras se aplica una cataplasma, o se hace la señal de la cruz antes de una sangría difícil. Para un niño así, Dios y la medicina forman parte de la misma escena. Desde pronto, el nombre Cosimo circula en la mesa familiar. Cosimo ha pedido tal remedio, Cosimo ha tenido tal dolor, Cosimo ha soportado tal tratamiento. Marsilio crece sabiendo que existe una familia en Florencia que decide cosas importantes,
y que su propio padre entra en ese mundo cuando lo llaman. No ve a Cosimo de cerca, pero siente su peso. Entiende que la vida puede cambiar por estar más cerca o más lejos de ese foco de poder. Esa conciencia silenciosa, aprendida en la infancia, marcará también la forma en la que aceptará después encargos y favores. Los rasgos de carácter de Marsilio empiezan a dibujarse. Las cartas y testimonios posteriores hablan de un hombre inclinado a la reflexión y a la observación más que al protagonismo. Los estudiosos lo describen como alguien propenso a la melancolía, a los cambios de ánimo, y con cierto gusto por la soledad. Nada dramático al principio, pero ahí está, como semilla. Conforme crece, la educación de Marsilio se vuelve más estructurada. Un hijo de médico con vínculos con los Medici no puede ser analfabeto. Aprende a leer y a escribir en latín, la lengua de la Iglesia, de la universidad y de buena parte del saber útil. La gramática latina tiene algo de gimnasia mental, declinaciones, conjugaciones y reglas que se memorizan y corrigen con disciplina. El niño copia frases, comete errores y los corrige. No hay romanticismo en este proceso. Hay horas de repetición y paciencia. Junto a la gramática vienen los primeros textos cristianos. Aprende el Padre Nuestro, el Credo y algunos salmos. Escucha sermones en la iglesia local, donde el cura habla de pecados, mandamientos, milagros y castigos. Para él, Dios es una presencia que aparece en las palabras de los adultos, en los gestos cotidianos y en las fiestas del calendario litúrgico que marcan el tiempo. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Mientras tanto, la medicina sigue llenando los días. En el Quattrocento, un médico se mueve entre varios sistemas de saber. Están las autoridades antiguas, Hipócrates y Galeno, que han definido la teoría de los 4 humores. Está la tradición médica árabe, con autores como Avicena, que llega en traducciones latinas. Están las observaciones directas de los cuerpos enfermos. Y está la astrología, que marca momentos más favorables o más peligrosos para ciertas intervenciones. Pio Tifezi actúa dentro de ese marco. Marsilio observa que las decisiones médicas se apoyan en libros, pero también en la experiencia y en una cierta lectura del cielo. El cuerpo humano se convierte para él en un objeto de curiosidad constante. Ve a su padre tomar el pulso, observar el color de la piel, preguntar por los hábitos de sueño, por la comida o por las evacuaciones. Aprende que no hay 2 pacientes iguales, aunque el vocabulario médico sea el mismo. La vida doméstica mezcla sin esfuerzo misa matutina, discusión sobre un caso clínico y un comentario sobre el último rumor político que llega de Florencia. Nadie traza fronteras entre ciencia, religión y superstición. Se reza, se consulta un libro, se mira el cielo y se prueba una nueva planta que alguien ha recomendado. Marsilio absorbe ese modo de vivir el saber como un continuo. Años después, cuando trate de unir Platón con el cristianismo, seguirá esa lógica aprendida en casa. Diferentes lenguajes que hablan, de manera desigual, de una misma realidad. Al llegar a los 15 o 16 años, el camino del joven Marsilio parece claro. La familia espera que continúe la tradición del padre. Convertirse en médico es una aspiración razonable y respetable. No implica renunciar a la fe ni a la cultura. Permite servir a los pobres y también acercarse a los poderosos. Marsilio se dirige hacia ese lugar social casi sin discusión abierta. Los estudios formales de medicina lo llevan hacia Pisa y sobre todo hacia Florencia, donde la enseñanza universitaria se organiza en artes y medicina. El joven entra en aulas donde se lee a Aristóteles en latín y filtrado por comentaristas medievales. El profesor dicta, los alumnos copian. La verdad se presenta como algo recibido de las autoridades, que se comenta y se ordena con cuidado. Hay disputas públicas, donde se confrontan opiniones sobre cuestiones médicas o filosóficas, pero siempre bajo la sombra de esos grandes nombres. El ambiente universitario tiene algo de rigidez y algo de efervescencia. Los estudiantes llegan de distintas ciudades, comparten alojamiento, copian manuscritos y discuten después de clase. En ese contexto, Marsilio aparece, según los testimonios posteriores, como un alumno aplicado, sobrio y más inclinado a la lectura que a la vida social. Se concentra en el programa. Anatomía, fisiología basada en humores, farmacología rudimentaria, nociones de astrología médica y como base intelectual, lógica y metafísica aristotélica. La filosofía entra en su vida de manera indirecta,
Para entender medicina, tiene que estudiar lógica, física y metafísica en el marco aristotélico. Eso significa enfrentarse a conceptos como sustancia, accidente, causa, forma o materia. Sirven para sostener el edificio del saber que se le ofrece. En las bibliotecas universitarias y en las de algunas casas nobles circulan también otras voces. San Agustín, por ejemplo, ofrece una manera de hablar del interior humano que no se parece a la de los tratados médicos. Habla de memoria, de deseo y de la inquietud del corazón. Ese lenguaje marca a muchos lectores del siglo XV, y es probable que Marsilio lo encontrara pronto, aunque sea en fragmentos o citas. Al avanzar la década de 1440, el joven Marsilio acumula horas de estudio, de aula y de lectura. Ya ha visto suficientes enfermos como para entender que la medicina no es una ciencia exacta, y ha leído suficientes páginas de teología como para intuir que la fe cristiana también se plantea problemas que no se resuelven con simple obediencia. La formación que recibe intenta ordenar todo eso, pero en su interior empiezan a formarse fisuras pequeñas. En ese contexto aparecen lo que luego se llamarán libros peligrosos, textos que empujan el pensamiento hacia zonas donde la doctrina oficial se vuelve frágil. Algunos versos de Lucrecio, por ejemplo, circulan en copias parciales. Su visión del mundo hecho de átomos, sin providencia que lo ordene, impresiona a más de un lector del Quattrocento. No hay pruebas de que Marsilio leyera el poema completo en estos años, pero la tradición indica que se acercó a ideas de ese tipo, lo bastante como para inspirar redacciones propias que luego destruiría. En paralelo, la predicación y los manuales de confesores siguen recordando los límites. Se advierte contra la curiosidad excesiva, contra la búsqueda de saber por orgullo o contra dejarse arrastrar por lecturas que pueden enfriar la fe. Marsilio vive entre esos dos polos. Por un lado, el hábito de obediencia y piedad aprendido en casa y en la iglesia, y por otro, la fascinación por textos que exploran el mundo sin recurrir de inmediato a la autoridad divina. Las preguntas que lo inquietan no son menores. ¿Qué es el alma? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? Esa inquietud no se convierte todavía en crisis abierta. Desde fuera, Marsilio sigue siendo un estudiante disciplinado, hijo de un médico respetado y protegido indirectamente por la red de los Medici. El joven hijo de médico todavía no lo sabe con claridad, pero está a un paso de buscar una salida que no cabe ya en el mapa que recibió de niño. Capítulo 2. Entre Tomás de Aquino y Cosimo de Medici. A mediados del siglo XV, la vida de Marsilio parece avanzar por una vía conocida. Ha estudiado medicina, se mueve entre Pisa, Florencia y su Figline natal, acumula lecciones de anatomía, teoría de humores, tratados de Galeno y Hipócrates. Es el camino lógico para un hijo de médico al servicio de los Medici. Desde fuera, todo indica continuidad. Desde dentro, empieza a ocurrir otra cosa. La crisis no estalla de golpe, se va formando con cada lectura que no encaja del todo en el marco que recibió de niño. En la universidad ha conocido la escolástica, ese edificio lógico donde Aristóteles sostiene gran parte del razonamiento. Ha estudiado teología básica, ha leído a San Agustín y ha escuchado sermones en los que se definen bien los límites de lo aceptable. Sin embargo, entre esos textos empiezan a colarse otros que introducen grietas. Fragmentos de autores antiguos que describen un mundo ordenado por causas naturales sin recurrir de inmediato a la providencia. Líneas que conceden más peso a la materia de lo que un cristiano piadoso se siente cómodo aceptando. La tradición afirma que en estos años Marsilio escribe algunos textos propios con tono más bien materialista, inspirados en ese tipo de lecturas. No se han conservado. Aquí los historiadores trabajan sobre testimonios indirectos. Su biógrafo, Giovanni Corsi, menciona escritos que el propio Marsilio habría destruido tiempo después. En su interior se forma una división que no es solo intelectual. Una parte de él sigue siendo el médico en formación que mira el cuerpo como un sistema de humores, que observa síntomas y que confía en la combinación de experiencia y autoridad de los antiguos. Otra parte se aferra al creyente que reza, que asiste a los sacramentos y que teme alejarse de la doctrina de la Iglesia. Y una tercera parte se descubre como lector apasionado de filósofos paganos, atraído por su libertad de análisis y por su capacidad para pensar el mundo sin apoyarse constantemente en la revelación. Las tres partes conviven en una sola persona, y la convivencia se vuelve tensa.
El lenguaje de la época habla mucho de curiositas, esa curiosidad considerada peligrosa cuando se vuelve indiscreta o cuando quiere llegar demasiado lejos. Marsilio sabe que los predicadores la denuncian, sabe que la Iglesia tolera ciertos estudios, pero mira con recelo a quienes se adentran demasiado en lo que suena a filosofía pagana sin control. Esa tensión produce en él una mezcla de culpa y fascinación. Las noches de estudio se alargan, los libros se acumulan sobre la mesa. La mente del joven llega a lugares a los que su educación devota no le había preparado para entrar. En ese contexto decide buscar ayuda, y la encuentra en una de las figuras más respetadas de la ciudad, el arzobispo de Florencia, Antonino. Dominico, reformador serio de la vida religiosa, hombre de conciencia estricta y de caridad real, Antonino se ha ganado fama de pastor prudente. Para muchos florentinos representa una autoridad capaz de orientar sin violencia. Marsilio se acerca a él con la mezcla de respeto y urgencia de quien siente que ha llegado a un límite. El encuentro entre ambos no se conserva en detalle, pero los testimonios coinciden en un punto central: el consejo de Antonino. El arzobispo no le manda abandonar sus estudios, ni quemar sus libros, como a veces podría esperarse de un moralista excesivo. Le indica una lectura concreta: la Summa contra Gentiles de Tomás de Aquino. Ese gesto es decisivo. Dirige a un joven inquieto hacia un texto en el que la inteligencia se toma en serio a sí misma. La Summa contra Gentiles, escrita 2 siglos antes, es un intento de mostrar, con argumentos filosóficos, cuánta verdad sobre Dios y el mundo puede alcanzarse con la sola razón, y dónde empiezan los límites que solo la revelación cristiana puede llenar. Tomás escribe pensando en judíos y musulmanes, en interlocutores que no comparten la fe cristiana, y por eso se apoya en buena medida en Aristóteles y en la filosofía natural. Para un joven como Marsilio, acostumbrado a ver la fe y la filosofía como bloques que chocan, entrar en esa obra es descubrir que existe un modo diferente de pensar. La lectura no resuelve todas sus dudas, pero cambia la atmósfera. Ya no siente que su deseo de entender el mundo sea en sí mismo un pecado. Entiende que el problema no está en pensar, sino en pensar sin método o sin orden. La crisis empieza a convertirse en tarea, la de integrar de manera honesta lo que sabe por la medicina, lo que recibe por la fe y lo que descubre en los textos antiguos. A partir de aquí, se vuelve más fácil comprender por qué el paso siguiente de Marsilio no es el abandono, sino el estudio todavía más intenso. Si Tomás de Aquino ha mostrado que la razón puede servir a la fe sin anularla, el joven Marsilio siente que necesita mejores herramientas. Los textos que le interesan con más fuerza están escritos en griego. Es la lengua en la que Platón, los neoplatónicos y muchos padres griegos han organizado sus visiones del mundo. Las traducciones latinas que circulan son parciales, a veces toscas o filtradas por intérpretes que ya imponen un marco. Si quiere tomarse en serio a esos autores, debe acercarse a ellos de manera más directa. Alrededor de 1456, toma una decisión que marcará todo lo que viene después: aprender griego con rigor. Este gesto individual encaja en un movimiento colectivo más amplio. Desde la caída de Constantinopla en 1453, Italia recibe a numerosos eruditos bizantinos y manuscritos que huyen del avance otomano. El cardenal Bessarion, por ejemplo, se convierte en un puente vivo entre la cultura griega y la latina. Florencia, que ya había vivido el impacto del pensamiento de Gemistopletón durante el concilio de Ferrara-Florencia, respira un clima de fascinación por lo griego. En ese ambiente llega Juan Argyropoulos, erudito bizantino y gran conocedor de Aristóteles, que empieza a enseñar en Florencia y se convierte en punto de referencia para quienes quieren ir más allá del latín. Marsilio se sitúa entre sus discípulos. Las clases de Argyropoulos no son solo gramática y vocabulario, son también lecciones sobre cómo leer a Aristóteles desde una tradición griega mucho más cercana al original que las versiones latinas medievales. El joven Marsilio aprende declinaciones, formas verbales y sintaxis, pero también asiste a un modo de entender la filosofía, donde Aristóteles ocupa el centro del escenario. Ahí se produce otro giro interno. Marsilio admira el rigor de ese aristotelismo, reconoce su fuerza lógica y su precisión conceptual, pero al mismo tiempo nota que el tipo de espiritualidad que late en su interior se siente más atraída por otro tono. Platón asoma como una figura que incluso en traducciones parciales parece más capaz de hablar del alma, del amor, de la belleza o de la inmortalidad
El contraste entre el Aristóteles escolar y el Platón que empieza a entrever introduce una tensión nueva. En esos años, la ciudad de Florencia vive una situación compleja. Bajo Cosimo de Medici, y luego bajo su entorno, la ciudad se ha convertido en uno de los centros del humanismo. Los talleres de artistas experimentan con nuevas formas de luz y perspectiva. Los estudiosos trabajan sobre textos antiguos con una pasión filológica que se aparta de la mera repetición escolástica. Se forman círculos de lectura donde se comentan autores latinos y cada vez más, también griegos. La política y la cultura se mezclan. Los Medici necesitan legitimar su poder con una imagen de refinamiento y de promoción del saber. Los humanistas necesitan protección y recursos. Es un intercambio constante. En ese ambiente, la figura de Marsilio empieza a llamar la atención. No es un gran orador público, no es un político, no es un artista de taller. Es un estudioso que combina formación médica, sensibilidad teológica, inquietud filosófica y ahora competencia creciente en griego. Además, proviene de una familia que ya está vinculada a los Medici por la medicina. Su padre sigue siendo médico de Cosimo. Esa doble condición, intelectual y familiar, lo coloca en un lugar particular. Cosimo de Medici, ya mayor, ha vivido en primera persona el impacto del Concilio de Florencia y el encuentro con Platón, que encendió en él un interés profundo por Platón. Desde entonces, cultiva la idea de que la filosofía platónica puede ofrecer a su ciudad una base cultural distinta y más alta, una que legitime tanto su gobierno como un proyecto de renovación espiritual. Necesita a alguien capaz de traducir y comentar esos textos griegos con fidelidad, pero también con sensibilidad cristiana. Las piezas encajan. No hay un día único documentado en el que Cosimo diga con solemnidad: «Tú serás mi traductor oficial de Platón». Lo que se tiene es un conjunto de cartas, testimonios y decisiones concretas que, vistas en conjunto, forman un diseño claro. Cosimo se acerca a Marsilio, o permite que Marsilio se acerque a él, más allá de la relación que ya existía a través de su padre. Escucha sus preocupaciones, lee algunos de sus trabajos y observa su capacidad de estudio. Lo ve como alguien serio y piadoso. Toma una decisión que cambiará la vida del joven. La decisión incluye dos gestos. El primero es la entrega de manuscritos griegos, en particular de textos de Platón. Son objetos de gran valor, traídos de Oriente o copiados con cuidado, que en manos de un traductor competente pueden convertirse en herramientas de transformación cultural. El segundo gesto es aún más importante en términos vitales: la cesión de la villa de Careggi, una propiedad en las afueras de Florencia, como lugar para que Marsilio viva y trabaje. La villa de Careggi no es un simple regalo inmobiliario. Es una señal de confianza y también una apuesta política. Cosimo pone a disposición de un joven erudito un espacio donde reunir amigos, leer, traducir, comentar, tocar música o celebrar reuniones. Allí, Marsilio empieza a organizar su vida en torno a una tarea que ya no es solo privada. Traducir y comentar a Platón se convierte en un deber hacia su mecenas, hacia la ciudad, y a sus ojos también hacia Dios. En las cartas que escribe a Cosimo, Marsilio adopta un tono de respeto profundo, con resonancias casi filiales. Lo llama padre, se presenta a sí mismo como servidor. Cosimo ve en él a alguien que puede encarnar ese ideal de filósofo cristiano que armoniza la sabiduría antigua con la fe. Entre 1462 y 1464, mientras se consolida esta relación, Marsilio se dedica con intensidad creciente a los textos griegos que tiene en sus manos. No trabaja solo para sí. Sabe que lo que está haciendo puede marcar la forma en la que muchos otros leerán a Platón. Al mismo tiempo, sigue siendo sacerdote en formación y hombre de oración. La reconciliación entre razón y fe, que inició con Tomás de Aquino, ahora encuentra un nuevo instrumento en la filosofía platónica. A partir de aquí, la villa, los libros griegos y la figura silenciosa del traductor que reza y piensa se vuelven inseparables. La crisis del joven estudiante se ha transformado en una tarea que ya no admite marcha atrás. Capítulo 3. Hermes, Platón y la mesa de los Medici. A comienzos de la década de 1460, la villa de Careggi empieza a dejar de ser solo una propiedad de los Medici y se convierte poco a poco en un lugar con una atmósfera propia. Marsilio vive allí rodeado de libros y con la misión de trabajar sobre los textos griegos que Cosimo ha puesto en sus manos. En ese momento el plan es claro.
Cosimo quiere a Platón en latín. Quiere que su ciudad tenga acceso directo, no solo de segunda mano, a los diálogos que en la antigüedad hablaron de justicia, amor, belleza, alma y ciudad ideal. Marsilio se prepara para eso. Estudia griego, reúne manuscritos y ordena sus días en torno a la lectura. Sin embargo, la historia introduce una desviación importante. Llega a Florencia un manuscrito del Corpus Hermeticum, una colección de tratados atribuidos a Hermes Trismegisto. La figura de Hermes en la tradición renacentista es la de un sabio antiquísimo, más antiguo que Platón, casi como un sacerdote primordial. Cuando Cosimo conoce la existencia de ese manuscrito, toma una decisión rápida. Antes incluso de terminar con Platón, quiere que Marsilio traduzca esos textos herméticos. Introduce una prioridad. Primero Hermes, luego Platón. No se trata solo de un capricho. En la mentalidad de la época, Hermes aparece como una fuente antigua de conocimiento sobre Dios, el cosmos y el destino del alma. Traducirlo significa abrir una ventana a una supuesta sabiduría de origen remoto. Marsilio obedece. Suspende en parte su avance sobre los diálogos platónicos y se concentra en el Corpus Hermeticum. El contenido de esos tratados es peculiar y denso. Se encuentran diálogos entre un maestro y un discípulo sobre la creación del mundo, sobre la caída y la elevación del alma, o sobre el papel del ser humano en el orden del cosmos. Aparecen afirmaciones sobre un Dios único, ideas sobre la mente divina, sobre la luz intelectual y sobre la necesidad de una conversión interior. No es cristianismo, pero tampoco es un paganismo simple de mitos dispersos. Para un lector como Marsilio, que busca puentes, ese material resulta especialmente fascinante. Mientras traduce, Marsilio comienza a organizar mentalmente algo que será clave en su pensamiento: la idea de una prisca teología, una teología antigua. Según esta visión, a lo largo de la historia ha existido una cadena de sabios anteriores a Cristo que han hablado, cada uno desde su cultura, de la misma verdad fundamental. Hermes, Orfeo, Pitágoras, Platón y luego los grandes padres cristianos formarían una especie de genealogía espiritual. El cristianismo no queda negado, sino colocado al final de esa serie como su cumplimiento. Esta idea le permite a Marsilio integrar los textos herméticos y platónicos en un marco donde la fe que recibió de niño se mantiene, pero ya no es la única fuente de sabiduría reconocida. El trabajo de traducción ocupa días y noches. La villa de Caregui se llena de páginas, de copias y de correcciones. Marsilio pasa del griego al latín con atención minuciosa, intentando no perder matices. En sus cartas futuras reconocerá la intensidad de ese periodo. Cosimo, consciente de su edad avanzada, quiere ver esa obra terminada. En cierto modo, el desvío hermético es un gesto de urgencia del mecenas al sentir que le queda poco tiempo. Tal vez desea asegurarse de que esa supuesta voz primordial, la de Hermes, quede disponible para su ciudad y para la Iglesia. Una vez cumplido ese encargo, Marsilio vuelve a su tarea inicial con más argumentos internos que antes. Si Hermes ha confirmado para él que existe una línea de sabiduría antigua que se conecta con el cristianismo, Platón aparece como el siguiente paso lógico en esa cadena. Ya no se trata solo de traducir por obediencia a Cosimo o por amor a los textos. Se trata de organizar todo un edificio intelectual que necesita cimientos firmes. Y esos cimientos, en su opinión, los ofrecerá sobre todo Platón. Entre 1463 y 1469, Marsilio se entrega a la traducción del corpus platónico con una disciplina que muchos contemporáneos encontrarán admirable. Trabaja diálogo tras diálogo. Lee, subraya, anota en los márgenes y compara distintas copias cuando tiene acceso a ellas. Intenta dar a cada término griego un equivalente latino que sea fiel, claro y, dentro de lo posible, elegante. Esa tarea no es puramente técnica. Cada elección de palabra implica una interpretación. Al traducir, Eros decide cómo entender el amor. Al traducir, Psique decide cómo imaginar el alma. La traducción se convierte en filosofía activa. Caregui, durante esos años, se transforma en un laboratorio silencioso. No es una universidad formal, no tiene estatutos ni matrículas, pero por allí pasan discípulos, amigos y curiosos. Algunos escuchan a Marsilio leer fragmentos de sus traducciones, otros participan en discusiones sobre pasajes difíciles. Poco a poco,
Platón deja de ser en Florencia una figura citada a través de otros, y se convierte en un autor que se puede leer en latín casi por entero. La tarea se da en un contexto político particular. Cosimo de Médici envejece. Su salud se resiente. Sigue recibiendo informes y tomando decisiones, pero sabe que su tiempo se acorta. El mecenas ve avanzar las traducciones. El protegido ve cómo quien lo apoyó desde el inicio se acerca al final de su vida. Ambos perciben que están participando en algo que va más allá de una simple relación privada. Están configurando una imagen de Florencia como heredera de la sabiduría antigua. En 1464, Cosimo muere. La ciudad se conmueve. Para muchos, se va el hombre que sostuvo la estabilidad política y el florecimiento cultural de la ciudad durante décadas. Oficialmente sigue siendo una república, pero todos saben que la familia Medici ha ejercido durante años una hegemonía discreta. Para Marsilio, la muerte de Cosimo tiene una dimensión doble. Pierde a su gran protector, pero también a una figura que en sus cartas había llegado a tratar casi como padre adoptivo. El relevo no tarda en producirse. El nieto de Cosimo, Lorenzo, irá ocupando cada vez más un lugar central en la vida de la ciudad hasta convertirse en Lorenzo il Magnifico. El estilo cambia. Lorenzo es más joven, más inclinado a la poesía, a la música y a una forma de corte rodeada de artistas y humanistas. Sus relaciones con el papado, con otras ciudades italianas y con los bancos europeos marcarán los años siguientes. En lo cultural mantiene la línea de apoyo a los estudios humanísticos y a la filosofía. Para él la imagen de una Florencia refinada y culta sigue siendo esencial. En este nuevo escenario, Marsilio se adapta. Careggi continúa siendo la casa donde vive y trabaja. Pero ahora sus visitas a Florencia lo ponen en contacto con un entorno más brillante y cortesano. Conoce de cerca al joven Lorenzo, que aprecia la música y la poesía de Marsilio. No deja de ser un intelectual profundamente marcado por la espiritualidad, pero también sabe tocar el laúd y componer canciones. El vínculo entre ambos no es el mismo que con Cosimo. Ya no se trata del anciano mecenas que mira a un joven estudioso con mirada de padre. Ahora es la relación entre un filósofo ya reconocido y un gobernante joven que busca rodearse de figuras prestigiosas. La villa de Careggi se consolida como lugar de encuentros, días y noches en los que se lee, se conversa, se come y se bebe con cierta sobriedad, se comentan versos y se comparan doctrinas. Humanistas florentinos, clérigos, jóvenes discípulos, amigos de Lorenzo o viajeros de paso se suman a esos momentos. Allí se escuchan nombres como Platón, Plotino, Agustín o Dante, mezclados con comentarios sobre encargos artísticos y sobre la vida de la ciudad. De esta dinámica nacen los banquetes filosóficos que se celebran el 7 de noviembre, fecha que la tradición vincula al nacimiento de Platón. Ese día se organiza en Careggi una comida especial en la que los participantes leen fragmentos de diálogos platónicos, discuten sobre ellos y brindan en honor del filósofo griego. Esos banquetes funcionan como ritual intelectual. Platón, que ya había hecho del banquete un escenario literario en su propio diálogo, vuelve a estar en el centro de una mesa real en la Toscana del siglo XV. Marsilio, al organizar y animar estos encuentros, refuerza su papel de anfitrión filosófico y de guía espiritual. Mientras tanto, sus traducciones siguen avanzando. Hacia finales de la década, puede decirse que ha completado prácticamente todo el corpus platónico. Aún faltarán años para que se publique en conjunto, pero el trabajo principal está hecho. En Careggi circulan copias de diálogos que antes eran casi inaccesibles. Algunos se leen en voz alta como textos de meditación. Otros sirven de base para discusiones más técnicas sobre política, ética o metafísica. En ese ambiente hay un tema que empieza a ganar un peso especial: el amor. No solo el amor en pareja, sino el amor como fuerza que mueve al alma y que la orienta hacia la belleza. Platón había dedicado a este tema uno de sus diálogos más conocidos, El banquete, y ese texto se vuelve central en el círculo de Careggi. Marsilio, que ha vivido amistades intensas con algunos de sus discípulos y amigos, siente la necesidad de articular una interpretación que permita vivir esos vínculos con hondura sin caer en sospechas. Alrededor de 1469 redacta su comentario al banquete, el de Amore. Es una relectura sistemática del diálogo platónico desde una perspectiva cristiana y neoplatónica. En él, Marsilio presenta el amor como una especie de movimiento de retorno. El alma humana
Al contemplar la belleza en las criaturas, se siente atraída hacia ellas. Pero esa atracción no debería detenerse en lo sensible. Debería usar esa experiencia como impulso para elevarse hacia la belleza inteligible. Y finalmente, hacia Dios. El amor, así entendido, se convierte en camino, en ejercicio espiritual y en algo que puede ordenar la vida entera. En el De Amore, Marsilio se apoya en Platón, pero también en Agustín y en la tradición cristiana. Intenta mostrar que la experiencia del deseo humano, lejos de ser un estorbo, puede servir como punto de partida para una ascensión interior. Lo cierto es que al escribir sobre el amor de esta manera, Marsilio da a la cultura renacentista un vocabulario que pronto se extenderá por Europa. El término amor platónico, que hoy se usa a veces para hablar de amores imposibles o idealizados, tiene en su origen esa mezcla de experiencia personal, lectura de Platón e interpretación cristiana que él formula. En su entorno inmediato, el De Amore sirve como guía para quienes, como él, viven entre libros, música, amistades intensas y deseo de coherencia espiritual. En paralelo, en estos años madura otra decisión importante: la ordenación sacerdotal. No es un giro repentino. Desde joven, Marsilio se ha movido en un entorno profundamente cristiano. Ha leído teología, ha recibido consejos de figuras como Antonino y ha visto la vida del clero desde cerca. Sin embargo, había mantenido hasta entonces un perfil más bien laico centrado en la medicina y en la filosofía. La necesidad de dar a su vida una forma más definida lo llevan a considerar seriamente el sacerdocio. Ordenarse sacerdote significa asumir un conjunto de obligaciones concretas, celebrar misa, administrar sacramentos, vivir bajo una disciplina eclesiástica y someterse a una jerarquía. El 18 de diciembre de 1473, Marsilio recibe la ordenación sacerdotal. Su biógrafo, Giovanni Corsi, lo resumirá con la fórmula de pagano a soldado de Cristo. Esta frase condensa la percepción que muchos tenían de él. Alguien que había buceado en el mundo de los filósofos paganos y que ahora ponía ese saber al servicio explícito de la fe cristiana. Desde entonces, su figura se fija. Sacerdote, traductor de Platón, lector de Hermes, anfitrión de banquetes filosóficos y consejero espiritual de amigos y discípulos. Aconseja sobre afectos, miedos, deseos o temores ante la muerte, siempre con la idea de que la filosofía y el Evangelio pueden cooperar en el cuidado del alma. A partir de aquí, esa síntesis empezará a enfrentarse a nuevas tensiones, más duras y menos amistosas. Capítulo 4. La inmortalidad del alma y el peso de Saturno. Cuando Marsilio recibe la ordenación sacerdotal en 1473, no empieza de cero. Lleva años celebrando banquetes filosóficos en Caregui, traduciendo a Platón, comentando sus obras y leyendo a Hermes Trismegisto. La sotana no borra al intelectual, pero ordena su vida en torno a una responsabilidad nueva. A partir de ahora, lo que escriba y lo que enseñe queda ligado de forma directa a la Iglesia florentina. Lo que antes podía presentarse como trabajo de un humanista devoto, ahora se escucha como voz de un sacerdote que habla del alma. En ese momento, Marsilio ya tiene entre manos su proyecto más ambicioso, la Deologita platónica de Immortalitate Animorum. La ha comenzado tiempo atrás y la ha ido puliendo durante los años 60 y primeros 70. Es una obra vasta, organizada en libros y en la que quiere mostrar la inmortalidad del alma humana a través de argumentos filosóficos. La escritura afirma esa inmortalidad y la predicación la repite, pero él quiere demostrar que también la razón, si piensa bien, llega a esa misma conclusión. La deología platónica se levanta sobre varias columnas. Una es Platón, especialmente diálogos como el Fedón, donde se exponen argumentos sobre el alma que sobrevive al cuerpo. Otra es Plotino y la tradición neoplatónica, con su imagen del alma que desciende y asciende entre distintos niveles de realidad. Otras son Agustín y los padres cristianos, que hablan de memoria, interioridad y luz intelectual. Marsilio no copia, combina, ordena esas voces en un sistema donde el alma ocupa un lugar intermedio entre Dios y el mundo material, capaz de mirar hacia arriba y hacia abajo. Para el oyente de hoy, puede parecer un tema lejano, pero en el siglo XV, la cuestión de la inmortalidad del alma no era una simple curiosidad académica. Tocaba el sentido de la vida diaria, cómo entender la muerte, qué peso tienen los sacramentos, o qué significa la salvación.
También se cruzaba con debates filosóficos complejos. Algunos aristotélicos, por ejemplo, interpretaban al filósofo de manera que hacía muy difícil aceptar una inmortalidad personal del alma. Podían admitir una forma de intelecto universal que sobrevive, pero no necesariamente la persistencia de cada individuo como sujeto consciente. Marsilio quiere evitar esa deriva. Su alma no es una chispa anónima que vuelve a un fuego impersonal. Es un sujeto singular, llamado a la visión de Dios. Al mismo tiempo, se resiste a resolver el tema en una frase de autoridad. Se toma en serio la tarea de argumentar. En la deología platónica, ofrece pruebas basadas en la capacidad de la mente para conocer verdades universales, en la estructura misma del deseo humano y en la proporcionalidad entre causa y efecto. Un alma capaz de desear lo infinito, dice, no puede estar hecha para apagarse en un tiempo breve. Esa forma de pensar construye un puente delicado. Por un lado, permite dialogar con lectores que respetan a Platón y a los antiguos, pero desconfían de la teología escolástica. Por otro, evita que el platonismo de Marsilio se convierta en una doctrina paralela a la cristiana. A sus ojos, los argumentos filosóficos no compiten con la revelación, sino que convergen hacia ella. Su autoridad última sigue siendo la fe, pero no quiere una fe apoyada en el miedo o en la costumbre, sino en una inteligencia que ha aprendido a mirar más lejos. Mientras afina la teología platónica, redacta también otro texto importante, el de Christiana Religione. Es más breve y menos técnico, pero cumple una función clave. Allí presenta el cristianismo como el punto de llegada de toda la sabiduría antigua. Despliega la idea de priscadeología, que venía gestando desde sus traducciones herméticas. Una teología antigua que circula por el mundo antes de Cristo. Hermes Trismegisto, Orfeo, Pitágoras, Platón y los profetas serían eslabones de una misma cadena. Cada uno habría visto algo de la verdad. En Cristo esa verdad se muestra sin velos. La religión cristiana se presenta como culminación. La ley mosaica, la filosofía griega y las intuiciones de otros pueblos se leen como pasos parciales hacia el Evangelio. Para un humanista que ama profundamente a Platón, esta visión es una salida necesaria. No quiere elegir entre Cristo y los filósofos. Prefiere reordenar la historia de la cultura y de este modo crear una historia donde Dios ha ido hablando de muchas maneras. El de Christiana Religione muestra a Marsilio, ya plenamente instalado en su papel de teólogo. Se dirige tanto a creyentes que temen los libros paganos, como a lectores fascinados por Platón, que miran con desdén la piedad popular. A unos les recuerda que la fe cristiana no es enemiga del pensamiento antiguo. A los otros, que los destellos de verdad de los sabios precristianos no agotan todo lo que puede decirse sobre Dios y el hombre. Al mismo tiempo, su vida cotidiana se llena de papel, no solo por los libros, sino también por las cartas. A partir de mediados de la década de 1470, la correspondencia de Marsilio se expande con fuerza. Escribe a príncipes italianos interesados en asuntos religiosos o culturales, a humanistas de otras ciudades, a obispos y cardenales que le piden opinión sobre temas doctrinales, y a amigos que viven crisis personales muy concretas, y recibe de ellos noticias, preguntas y confidencias. Se forma una red silenciosa que va más allá de Florencia. Las cartas de Marsilio mezclan géneros. Una misma misiva puede contener un consejo sobre la dieta conveniente para alguien de temperamento melancólico, una advertencia sobre el peligro de trabajar sin descanso, una reflexión sobre un pasaje de Platón, una oración casi espontánea, o una recomendación de músico o de libro. Esa red epistolar hace que Careggi se convierta en referencia para personas que nunca han pisado la villa. Hay nobles del norte de Italia que hablan de nuestro Marsilio sin haberlo visto nunca. Hay humanistas en otras ciudades que citan sus cartas como si fueran pequeños tratados. Los copistas hacen su trabajo. Cuando una carta gusta, se copia y circula. Se lee en voz alta en otros círculos. Así, muchas de las frases de Marsilio viajan más rápido y más lejos que sus libros impresos. En esas cartas aparece un hombre que se preocupa por cosas muy concretas. La tristeza de un amigo, la tentación de abandonar los estudios, el miedo a la muerte de un discípulo enfermo, o la preocupación por la reputación en una ciudad rumorosa como Florencia. Sus respuestas casi siempre devuelven a la misma convicción. El alma tiene un valor inmenso, y la vida intelectual tiene sentido, pero solo si se ordena hacia un bien mayor que la gloria humana. Mientras sostiene a otros, también lucha consigo.
Entre los temas que empiezan a tomar forma en estos años está la melancolía. Marsilio se sabe saturnino. En la tradición de astrología médica que él conoce bien, Saturno se asocia al pensador y al contemplativo, pero también a la tristeza, al peso interior, a la lentitud o a la tendencia a encerrarse. No son ideas sueltas, vienen de una larga historia que pasa por el problemata atribuido a Aristóteles, por médicos árabes y latinos, y por interpretaciones que unen genialidad y melancolía. Él toma esa herencia y la vuelve herramienta de autoconocimiento. Describe la melancolía generosa, una melancolía que puede volverse fecunda si se cuida. Reconoce en sí mismo épocas en las que todo se siente pesado. El cuerpo, los libros, la oración y hasta las relaciones con los demás. Hay cartas donde confiesa no encontrar gusto en nada y donde se percibe cansancio de vivir. No lo dramatiza, pero tampoco lo oculta. A partir de ahí, busca remedios. Algunos tienen forma muy sencilla: cuidar los horarios, evitar el exceso de trabajo nocturno, alimentarse con moderación, salir al campo y no aislarse del todo. Otros entran en el terreno de lo que él llama magia natural, todavía en germen en esta etapa: aprovechar las propiedades de plantas, piedras, aromas y colores, asociándolos a influencias astrales consideradas benignas. La música ocupa un lugar importante. Marsilio cree que ciertas tonalidades y ciertas frecuencias pueden armonizar el alma y devolverle equilibrio cuando se ha desajustado. Cuando habla de la relación entre Saturno y el contemplativo, nunca lo hace en clave de fatalismo cerrado. Saturno pesa, pero también puede empujar hacia una vida más retirada, más libre de distracciones y más capaz de mirar la verdad. El problema no es ser saturnino, sino dejarse aplastar sin buscar equilibrio. Todo este trabajo interior no se desarrolla en un vacío institucional. La Iglesia de Florencia observa a Marsilio con atención. Ven a un sacerdote que celebra misa, que sostiene a muchos por carta y que escribe obras filosóficas complejas que se mueven en la frontera entre teología y platonismo. En ese contexto, el nombramiento como canónigo de la Catedral de Santa María del Fiore tiene un significado claro. El filósofo de Careggi pasa a formar parte del cabildo de la gran iglesia de la ciudad. Recibe una dignidad eclesiástica y una renta asociada. Ahora se sitúa simbólicamente en el corazón de la vida litúrgica florentina. Ser canónigo significa participar en la recitación del oficio divino, en las decisiones de gobierno de la catedral y en la organización de las grandes celebraciones. No abandona Careggi, pero su vínculo con la Iglesia se vuelve más estable. La imagen de filósofo sospechoso se corrige con la de sacerdote respetado. Capítulo 5. El médico de los letrados ante el juicio de la Iglesia. En 1487, Marsilio ya es canónigo de la Catedral de Florencia y al mismo tiempo sigue viviendo y trabajando en Careggi. Celebra misa, participa en la vida litúrgica de Santa María del Fiore, responde cartas de media Europa y continúa traduciendo y comentando textos antiguos. A su alrededor, el humanismo italiano vive un momento de esplendor y de agotamiento. Los letrados trabajan sin descanso, leen hasta la madrugada, comen a deshoras y se exigen una productividad alta en copia, traducción y comentario. Muchos se quejan de dolores, insomnio o tristeza persistente. Marsilio se reconoce en esos síntomas. De esa experiencia nace el proyecto de Vita Libri 3. Él mismo lo presenta como un libro para los que se dedican a las letras. Escribe para profesores, humanistas, clérigos estudiosos, médicos o juristas, toda esa gente que pasa la vida inclinada sobre manuscritos, respirando aire cargado de tinta y cera, con poca luz y menos movimiento. Quiere ofrecerles un manual de cuidados, un arte de vivir bastante concreto dentro del marco médico y astrológico de su tiempo. La obra se organiza en 3 libros. El primero, De Vita Sana, trata de la vida sana del estudioso: qué comer, cuánto dormir, cómo organizar el día, qué tipo de ejercicio conviene a quien pasa horas sentado, o qué vinos debilitan y cuáles fortalecen. El segundo, De Vita Longa, se ocupa de prolongar la vida tanto como sea razonable, relacionando temperamentos corporales, edades y estaciones con influencias de los planetas. El tercero, De Vita Coelitus Comparanda, aborda cómo hacer coincidir la vida humana con los influjos del cielo. La intención declarada es proteger la salud física y espiritual del pensador. En los 2 primeros libros
Se mueve en un terreno relativamente seguro. Habla de los 4 humores, de la bilis negra asociada a la melancolía, de los órganos que más sufre el letrado, de la importancia de ventilar la habitación, o de elegir música suave para compensar un ánimo demasiado tenso. Cita a Galeno, a Hipócrates y a autores árabes como Avicena, que ya habían mezclado medicina y astrología de forma más o menos aceptada. Sus consejos sorprenden por su concreción. Recomienda evitar comer en exceso por la noche, aconseja paseos moderados, o señala hierbas y alimentos que pueden aliviar la pesadez interior. El segundo libro introduce con más insistencia la idea de que el cuerpo está expuesto a influencias celestes. Los planetas, según la tradición astrológica que él maneja, marcan tendencias. Saturno inclina a la tristeza y a la contemplación, Júpiter al equilibrio y a la generosidad, Marte al impulso y a la ira, Venus al gozo de los sentidos, Mercurio a la agudeza mental. Estas asociaciones circulaban desde hacía siglos en manuales de astrología médica. Marsilio las retoma y las reinterpreta en clave cristiana, aunque insiste en que las estrellas no determinan la voluntad, pero ayudan a entender disposiciones y riesgos. El oyente de hoy puede sentir distancia ante ese lenguaje, pero para un médico del siglo XV formaba parte de un repertorio común. El calendario de sangrías, por ejemplo, tenía en cuenta fases lunares y posiciones planetarias. Muchos médicos se consideraban obligados a manejar tablas astrales para decidir el momento más conveniente para ciertas intervenciones. El terreno se vuelve delicado en el tercer libro. Aquí no se limita a decir que los astros influyen. Intenta exponer modos de favorecer que esa influencia sea armoniosa para el alma y el cuerpo del estudioso. Habla de correspondencias entre planetas y metales. Saturno con el plomo, Júpiter con el estaño, Marte con el hierro, el Sol con el oro, Venus con el cobre, Mercurio con la plata viva o la Luna con la plata. Y aún va más allá. Habla de la relación entre planetas y piedras, entre planetas y plantas, y hasta entre planetas y estilos musicales. Habla también de talismanes y de imágenes astrales, objetos elaborados con cuidado que según la tradición concentran una influencia celeste concreta. Todo esto se encuadra dentro de lo que él llama magia natural. Para Marsilio, la magia natural es el conocimiento de las virtudes ocultas que Dios ha puesto en las cosas creadas. Las piedras, las plantas, los metales, los sonidos y los colores tendrían capacidades escondidas que la observación y la experiencia pueden descubrir. Utilizarlas para equilibrar el cuerpo y el alma le parece una forma de colaborar con la sabiduría divina inscrita en la naturaleza. Lo demoníaco, en su esquema, empieza cuando se invocan espíritus, se hacen pactos, o se emplean fórmulas que buscan un poder radicalmente ajeno al orden creado. En su mente, la frontera está bien trazada. Se apoya en autores que distinguían entre astrología natural y prácticas reprobadas, y presenta sus recetas como remedios para un tipo concreto de fragilidad. Además, intenta rodear muchas de sus indicaciones de referencias piadosas, recordando que toda fuerza verdadera viene de Dios y que el objetivo es disponer mejor el cuerpo y la mente para una vida virtuosa. Visto desde dentro, De Vita Coelitus Comparanda es la prolongación coherente de su intento de ser médico del cuerpo y del alma. El problema aparece cuando ese lenguaje sale del círculo de quienes lo conocen de cerca. En la segunda mitad del siglo XV, el clima eclesiástico en Europa se ha vuelto más sensible frente a cualquier práctica que suene a magia. En 1484, el Papa Inocencio VIII ha publicado una bula muy dura contra la brujería y las supersticiones, que servirá más tarde de marco para textos como el Malleus Maleficarum. La preocupación por hechiceros, adivinos, maleficia y pactos diabólicos está en aumento. En ese contexto, la palabra talismanes o las listas de correspondencias entre planetas y objetos empiezan a sonar peligrosas para oídos que no matizan. Cuando De Vita Libri 3 circula, algunos lectores la entienden tal como Marsilio la plantea, un manual para estudiosos, algo extraño pero aprovechable. Otros, en cambio, se inquietan. Les inquieta el tránsito de la medicina y la astrología a prácticas que consideran demasiado cercanas a la magia condenada por concilios y decretos canónicos. Les alarma la posibilidad de que un sacerdote, además canónigo de Florencia, esté enseñando a elaborar talismanes o a invocar influencias celestes con fórmulas complejas. El libro empieza a generar debate, sobre todo fuera del entorno protector de los Medici. Desde Roma llegan noticias de que se han levantado sospechas.
La curia no vive en una burbuja filosófica. Recibe informes, quejas y denuncias. El nombre de Marsilio Ficino aparece asociado a expresiones como magia y nigromancia, esa palabra que la Iglesia utiliza para designar las prácticas que se apoyan en los demonios. Bajo el pontificado de Inocencio VIII, se abre una investigación sobre su caso. Los detalles de ese procedimiento no están completamente documentados y aquí los historiadores discuten el alcance real del peligro. Algunos hablan de una simple indagación preliminar. Otros sostienen que la cosa fue más seria de lo que las fuentes oficiales dejan ver. Lo que sí parece claro es que el apoyo político y social de Marsilio resulta decisivo. Entre sus protectores destaca Filippo Valori, humanista y figura influyente en Florencia, cercano a los Medici. Valori ha participado en los círculos de Careggi, ha leído sus textos y está convencido de su lealtad a la Iglesia. Ante las sospechas romanas, interviene en su defensa. Envía cartas, da testimonio sobre su ortodoxia, afirma que es un sacerdote ejemplar y subraya que el libro se mueve dentro de la tradición de la medicina y la astrología aceptadas. Marsilio, por su parte, no adopta una postura de desafío. No se presenta como víctima de una persecución injusta, ni como genio incomprendido. Responde explicando su intención, subrayando que condena cualquier forma de nigromancia, recordando su condición de canónigo y su adhesión a la doctrina de la Iglesia. Insiste en que todo lo que hace se enmarca en el conocimiento de las fuerzas naturales y que su finalidad es preservar la salud de quienes dedican la vida al estudio de cosas espirituales. El caso no termina en condena formal. No hay excomunión, no hay prohibición explícita de sus libros, y no hay cárcel. La obra sigue circulando. Sin embargo, queda una marca. A partir de entonces, el nombre de Ficino aparecerá en muchas historias asociado a la magia natural y a la frontera difusa entre ciencia, filosofía y práctica mágica. Él mismo, en textos posteriores, extremará la insistencia en la distinción entre magia natural y nigromancia, como si quisiera dejar cada vez más claro ese límite que puede aparecer borroso a los ojos de un lector no especializado. Mientras Roma mira hacia Careggi con recelo intermitente, en Florencia el clima espiritual y político también cambia. Desde finales de la década de 1480, un dominico procedente de Ferrara, Girolamo Savonarola, empieza a predicar en la ciudad con una fuerza que muchos no habían visto en décadas. Sus sermones mezclan crítica moral, análisis político y visiones apocalípticas. Denuncia el lujo de los poderosos, la corrupción por parte del clero y la superficialidad de una cultura que convierte los libros y el arte en adornos, en lugar de en caminos hacia Dios. Los primeros contactos de Marsilio con Savonarola pasan por una cierta simpatía. Es un sacerdote que ha meditado sobre la necesidad de una vida interior ordenada. No le resulta extraño el discurso sobre la conversión, ni la denuncia de un cristianismo reducido a forma externa. Puede reconocer en el dominico una llamada necesaria a la reforma de costumbres. Además, Savonarola no se presenta de entrada contra todo humanismo, sino contra lo que considera uso frívolo de la cultura. En esos primeros momentos, más de un humanista florentino escucha sus sermones con interés sincero. El reconocido filósofo Pico della Mirandola es uno de ellos. Sin embargo, el discurso del dominico se endurece con el tiempo. Sus visiones proféticas, sus anuncios de castigos y su insistencia en la inminencia de una purificación violenta de la ciudad van colocando a muchos en una posición cada vez más incómoda. Para quienes viven del estudio de textos antiguos, la línea entre cultura fecunda y lujo condenable se vuelve estrecha. Libros, cuadros, partituras y hasta instrumentos musicales se convierten en posibles blancos de reproche. Savonarola empieza a hablar de vanidades que hay que arrojar al fuego. La figura de Lorenzo el Magnífico resulta central en todo esto. Lorenzo ha sido hasta entonces el mecenas por excelencia, protector de artistas, de filósofos, de humanistas. Su figura política mantiene un delicado equilibrio entre Florencia y otras potencias italianas. Para Marsilio, Lorenzo es alguien con quien ha compartido banquetes, conversaciones y música. Ha apoyado la continuidad de Careggi como espacio de estudio. Su presencia ha funcionado como una especie de escudo para quienes viven cerca de la cultura clásica y de un cristianismo abierto a ella. En 1492, Lorenzo muere. La ciudad se queda sin esa figura que, a pesar de todas sus sombras políticas, había encarnado una forma de gobierno que integraba arte,
diplomacia y religión en una mezcla compleja. Su muerte abre una etapa de inestabilidad. La autoridad moral de Savonarola crece aún más. Las tensiones internas se agudizan. Para quienes habían encontrado en el círculo de Lorenzo protección y apoyo, el horizonte se complica. Ese mismo año se publica la traducción que Marsilio ha hecho de las Eneadas de Plotino. Lleva años sumergido en esos textos. Plotino representa para él la cumbre del neoplatonismo antiguo, un sistema en el que todo parte de un uno absolutamente simple, del que brotan el intelecto, el alma del mundo y finalmente el mundo material. En sus tratados se reflexiona sobre la belleza, el mal, la libertad o el destino del alma. Traducirlo al latín significa poner en manos de los lectores del Quattrocento un universo filosófico de enorme densidad. La coincidencia temporal es llamativa. Mientras la ciudad pierde a su gran mecenas y se encamina hacia un clima cada vez más duro, él ofrece una obra que empuja al alma hacia alturas especulativas intensas. Plotino le permite profundizar en la idea de que el alma puede regresar a su origen, que la vida contemplativa tiene un valor supremo y que la unión con Dios no es mera metáfora devota, sino una posibilidad real de experiencia interior. Para algunos, tener en la misma ciudad las traducciones de Plotino, los banquetes platónicos de Careggi y los sermones inflamados de Savonarola crea una tensión casi palpable. En pocos kilómetros conviven el neoplatonismo más elaborado y la denuncia más feroz de las vanidades culturales. Marsilio, que conoce de cerca a artistas y a devotos, se encuentra justo en medio. Él mismo está convencido de que su trabajo filosófico y médico busca la gloria de Dios y el bien de las almas, pero ve que el clima general se inclina hacia sospechas rápidas y juicios severos. En esos años, el canónigo de Santa María del Fiore, que habla de talismanes benignos y de almas que ascienden con ayuda de música y oraciones, siente que su ciudad se vuelve menos paciente con los matices. Capítulo 6. Florencia sin Medici y el silencio de Careggi. En 1494, la ciudad que ha alimentado a Marsilio durante toda su vida, se rompe. La entrada de Carlos VIII de Francia en Italia desestabiliza los equilibrios políticos. En Florencia, las tensiones internas, el descontento con la familia Medici y la presión del rey francés acaban por estallar. Los Medici son expulsados. Se proclama un régimen republicano, formalmente heredero de antiguas instituciones comunales, pero muy marcado por la figura y la predicación de Girolamo Savonarola. Para quienes habían vivido décadas bajo la protección medicea, el cambio se siente en la piel. Los palacios se vuelven vulnerables, las alianzas se reordenan y los enemigos salen a la luz. El clima moral también se vuelve más severo. Las prédicas de Savonarola contra el lujo, contra la corrupción y contra las vanidades encuentran ahora un marco político que les da fuerza ejecutiva. La cultura que había crecido al calor de Cosimo y de Lorenzo mira este giro con desconfianza, con miedo y con un cierto estupor. Marsilio no es un intrigante de palacio, pero toda su vida intelectual está ligada a la red medicea. Cosimo lo protegió de joven y le dio Careggi. Lorenzo mantuvo la villa como centro de estudios, participó en banquetes filosóficos y sostuvo la imagen de un gobierno que se apoyaba en las artes y en las letras. Ver a los Medici empujados fuera de la ciudad significa para Marsilio algo más que un cambio de familia en el gobierno. Es el final de un tipo de convivencia entre fe y filosofía. Al mismo tiempo, sigue siendo canónigo de Santa María del Fiore. Sus obligaciones litúrgicas continúan. No estamos ante un hombre expulsado de todos los espacios de poder, pero nota que la atmósfera general se ha densificado. Las sospechas hacia ciertas formas de cultura se han hecho más rápidas, los matices tienen menos espacio, y la retórica del castigo divino pesa sobre las conciencias. El platonismo que en tiempos de Lorenzo circulaba con relativa libertad, ahora tiene que justificarse con más cuidado. Ante ese clima, Marsilio empieza a retirarse. La retirada es una disminución consciente de presencia en la vida pública. Pasa más tiempo en la campiña toscana, alejándose de las plazas donde la tensión política y religiosa se hace más visible. Sus viajes a Florencia se vuelven más selectivos. Va cuando lo exige su condición de canónigo o una cuestión importante, pero evita el centro de las disputas. Careggi sigue siendo su casa, pero ya no funciona como antes. No es la misma villa que en los años jóvenes acogía banquetes platónicos abiertos con poetas, artistas y embajadores.
La Academia Platónica, que nunca fue una institución formal pero sí un círculo reconocible, se desvanece como grupo visible. No desaparece la red de personas, desaparece el nombre y la capacidad de presentarse como algo público. Lo que queda son relaciones concretas, amistades fieles, discípulos que siguen visitándolo de forma discreta y cartas que van y vienen. La vida de la ciudad entra en una dinámica extraña. Savonarola gana peso, impulsa leyes más duras contra el lujo y las diversiones consideradas frívolas. También promueve procesiones penitenciales. En 1497 se organiza la famosa Hoguera de las Vanidades. Se queman en la plaza objetos considerados peligrosos para el alma, desde cosméticos y espejos hasta cuadros de tema mitológico, instrumentos musicales y libros. Las fuentes discrepan sobre cuántas obras de valor artístico se perdieron allí, pero el gesto basta para entender el clima. Muchos humanistas guardan sus manuscritos con más cuidado que nunca. Marsilio asiste a todo esto con prudencia. No hay pruebas de que fuera un opositor frontal y organizado a Savonarola, y tampoco se lo puede contar entre sus discípulos entusiastas. En algunos textos tardíos se perciben críticas a la dureza excesiva y a la violencia espiritual que considera contraproducente. Su manera de resistir consiste en seguir haciendo lo que sabe hacer: leer, enseñar y escribir, pero cada vez con menos exhibición. En medio de este retraimiento exterior, da un paso decisivo hacia la ordenación de su legado. En 1495 se publica la primera colección de sus cartas. Detrás hay años de correspondencia con príncipes, obispos, humanistas, discípulos y amigos. Seleccionar, ordenar y publicar esas cartas implica una decisión consciente. Marsilio sabe que no vivirá mucho más. Convertir su correspondencia en libro significa ofrecer a otras generaciones la posibilidad de conocer su manera de consolar, de aconsejar, de interpretar Platón o de hablar de Dios y de la muerte. Las cartas publicadas muestran un tono distinto al de sus tratados. Son más breves, más directas, muchas veces más cálidas. En ellas comenta pasajes de Platón, responde a una duda sobre la oración, sugiere remedios para la tristeza, o insiste en que el alma tiene un destino alto aunque el cuerpo esté agotado. Esa mezcla de filosofía y cuidado concreto de la persona ayuda a construir su imagen de director espiritual del Renacimiento. A través de la imprenta, esas cartas viajan al norte de Italia, a Francia, a Alemania. Humanistas y teólogos que no han puesto un pie en Caregui empiezan a leerlo. En esos mismos años, refuerza los lazos con algunos discípulos en los que ve continuidad para su trabajo. Entre ellos destaca Francesco Catani da Diaceto, clérigo florentino, hombre formado en el mismo clima neoplatónico y hábil para ordenar y comentar doctrinas. La relación entre ambos es de maestro y discípulo, pero también de colegas. Marsilio comparte con él preocupaciones sobre la recepción de Platón, sobre la integración del neoplatonismo en la teología cristiana, o sobre el modo de hablar del amor y del alma en una época sospechosa. La elección de herederos intelectuales no es un gesto menor. Marsilio sabe que sus traducciones, por sí solas, pueden ser interpretadas en direcciones diversas. Quiere que quienes vengan tras él mantengan esa línea que ha defendido con tenacidad. Un platonismo que reconoce a Cristo como culmen, una magia natural siempre separada de la nigromancia, y una vida contemplativa que no huye de los sacramentos ni de la Iglesia institucional. En 1497 se imprime otro bloque importante de su trabajo, las traducciones de Porfirio, Jamblico, Proclo y otros neoplatónicos tardíos. Con estas ediciones, Marsilio completa el arco que comenzó años atrás con Platón y que continuó con Plotino. Ahora pone a disposición de los lectores latinos toda una constelación de autores que desarrollaron, comentaron y transformaron el legado platónico. Estas traducciones llegan en un momento en que el autor ya siente la urgencia del cierre. Dejan claro que su proyecto no se limitaba a rescatar algunos diálogos de Platón, sino a reintroducir en la cultura cristiana toda una tradición de pensamiento. Para los estudiosos posteriores, este gesto tendrá consecuencias profundas. Buena parte del neoplatonismo renacentista, que se estudiará en los siglos siguientes, se apoyará, directa o indirectamente, en los textos que Marsilio ha puesto en circulación. Mientras ordena cartas y traducciones, el círculo humano más cercano se reduce y se hiere. Desde la perspectiva final, la muerte en 1494 de Giovanni Pico della Mirandola
Se siente como uno de esos golpes que anuncian el fin de una generación. Pico, mucho más joven que Marsilio, había sido una figura extraordinaria, políglota, autor de las famosas 900 tesis y del discurso sobre la dignidad del hombre. Estaba también interesado por la cábala, por la magia natural y por una síntesis aún más audaz de saberes. Cuando Pico muere con apenas 31 años, en circunstancias que después darán lugar a sospechas y teorías, Marsilio pierde a un interlocutor central, pierde a alguien capaz de discutirle con fuerza y a la vez de reconocer su autoridad. Las fuentes muestran el dolor sincero de Marsilio ante esa muerte. No es solo el duelo por un amigo, es la consciencia de que el experimento intelectual de su generación está pagando un precio alto. El propio Marsilio envejece. Su cuerpo acusa décadas de estudio intenso, de noches largas y de enfermedades recurrentes. La melancolía saturnina que ha descrito en sus escritos médicos y filosóficos no es una teoría lejana. Sigue atravesando su ánimo con oleadas de peso y de cansancio. Aún así, se mantiene activo hasta muy cerca del final. El 1 de octubre de 1499, en la villa de Caregui, el alma de Marsilio Ficino abandona este mundo. Muere en el mismo lugar donde décadas antes Cosimo le entregó manuscritos griegos y con ellos un proyecto de vida. Caregui ha sido para él casa, monasterio laico, observatorio del alma, refugio frente a las tormentas políticas, taller de traducción, lugar de banquetes filosóficos y, en los últimos años, espacio de retirada sobria. Las fuentes no conservan relatos minuciosos de sus últimas horas. No hay, que sepamos, discursos de despedida dramáticos ni escenas de muerte teatralizadas. Lo que sí queda claro es que muere como sacerdote de la Iglesia, canónigo de Santa María del Fiore, rodeado de libros y de una red de discípulos y amigos que se ocuparán de sus papeles. Poco después, sus obras seguirán copiándose, reeditándose y viajando más allá de Florencia. La ciudad de Florencia ya no es la misma, pero sus textos, que pueden salir por mar o por tierra, empiezan otras vidas. A comienzos del siglo XVI, la memoria de Marsilio sigue viva entre los círculos humanistas y eclesiásticos. Su nombre circula en universidades, en monasterios y en cortes. Entre 1521 y 1522, el escultor Andrea Ferrucci da Fiesole recibe el encargo de levantar un monumento funerario en la Catedral de Santa María del Fiore. Ferrucci representa a Ficino como canónigo, vestido con los ornamentos propios de su cargo, no como filósofo rodeado de libros, ni como médico con instrumentos en la mano. Elige mostrarlo en actitud de contemplación, con la mirada alzada hacia una luz que desciende. Esa luz tallada en piedra resume una vida entera dedicada a pensarla y a buscarla. El hombre que tradujo a Platón y a Plotino, que escribió sobre la inmortalidad del alma, que luchó con la melancolía y defendió una magia natural sin demonios, queda fijado en la memoria colectiva como alguien que mira hacia arriba. Quien entra en la catedral y se detiene ante ese monumento, ve a un clérigo de rostro concentrado, no a un personaje de leyenda. No hacen falta muchas palabras talladas. El gesto basta. Un hombre de pie, dentro de la iglesia, atento a una claridad que no procede de él. Allí, en silencio, sigue ocupando su lugar entre los muertos ilustres de Florencia, mientras sus textos, en otras lenguas y otros tiempos, aún ofrecen compañía a quienes siguen preguntándose qué puede hacer el alma con el tiempo que se le ha dado.